Esto es Tomando un café contigo mismo, un podcast entre el coaching y las neurociencias. En el episodio de hoy te traigo una temática que llamo Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, te controlará el resto de tu vida. Vamos a estar hablando justamente sobre el tema del aprendizaje subconsciente que uno genera a los primeros años de vida, dicen los científicos hasta los 7 u 8 años de edad, y que luego también continúa por algún motivo en nuestra adolescencia, y cómo, obviamente de manera inconsciente, controla toda nuestra vida y, valga la redundancia, por el resto de la vida. Escucha. Para ilustrar este tema, te quiero contar cómo en India educan a los elefantes. Vos sabés que un elefante tiene demasiada fuerza y de adulto sería imposible dominarlo con una correa o con una cadena. Entonces, lo que hacen en este país, que trabajan con los elefantes, a veces los tienen de mascota, otras veces los tienen como atracción turística, desde chiquititos los atan con una soga a un poste. Entonces el elefante, ¿qué hace? Se quiere escapar o quiere caminar y esa soga no se lo permite. Obviamente, según leí, no es que están atados todo el día, sino que parte del día toman este procedimiento. Al cabo de unos meses, de un tiempo, el elefante tiene un aprendizaje con respecto a esto, que luego va a conservar el resto de su vida. En su edad adulta, ya imagínate un elefante con muchísima fuerza, simplemente lo único que tienen que hacer es atarle un nudo con una soga en la misma pata que se lo ataban cuando era chiquito. Pero este aquí que la punta de la soga no la atan a ningún poste, porque prácticamente lo rompería. Y el elefante entiende que no se puede mover, que no puede avanzar, que no puede caminar, porque esa soga lo está atando a ese poste de cuando era chiquito. ¿Qué sucedió aquí? El animal tuvo lo que se llama un aprendizaje subconsciente, que luego lo va a controlar y manejar el resto de su vida. Bastó simplemente con implantarle el aprendizaje en los primeros años, en este caso son meses, ¿no? Años cuando hablamos de personas, y luego lo va a condicionar y manejar todo el tiempo de su vida. Entonces, con simplemente atarle una soga a la pierna, a la pata, mejor dicho, ya deja de moverse, no puede avanzar, aunque en realidad podría hacerlo porque no está atado a ningún lado. Con esto que te quiero ilustrar, que el ser humano aprende de la misma manera. Tenemos un aprendizaje subconsciente, es decir, que no nos damos cuenta que lo estamos teniendo. La mente humana hasta los 7 años de edad es como una esponja. Es como si fuera, imagínate, una computadora que está preparada para ser programada con todo tipo de información. Entonces, lo que hace nuestra mente es escanea casi de forma permanente el medio ambiente. Entonces, guarda toda la información de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente a través de los sentidos, del tacto, del oído, del gusto, y todo eso, que es una cantidad de información muy muy grande, queda almacenada en el subconsciente. Para luego, yo entiendo, y según también explican los científicos, esto se hace o es de esta manera para que el ser humano pueda manejarse y evolucionar en el entorno en el que nació. Entonces, digo, si una persona nace, para que te des una idea, en un entorno, no sé, de guerra, estará preparado para eso esa persona en el futuro, porque es lo que conoció y lo que aprendió. Por el contrario, si una persona se cría en un hogar con mucha felicidad, se cría en paz, se cría con padres que se ocupan de él, que lo mandan a un colegio, etc., esa persona va a proceder el resto de su vida con esa información que recibe. Ahora,
Fíjate esto, qué interesante, ¿no? Porque digo, ¿qué pasa si una persona en algún momento de su niñez recibe algún aprendizaje erróneo, algún aprendizaje falso, o tuvo alguna experiencia fea con respecto a determinadas cosas? Eso queda como un aprendizaje, lo toma el cerebro y luego en el futuro, imagínate que ante determinadas situaciones va a responder con esos códigos. Es decir, deberíamos comprender que todo ese aprendizaje subconsciente termina siendo como una matrix, como si fuera el sistema operativo de la PC. Entonces va a actuar para lo que fue programado. Por eso, una vez que entendí todo esto, que lo podés tomar si te interesa de la teoría del Dr. Bruce Lipton, te das cuenta que los primeros años de vida son sumamente importantes para la educación de una persona, ¿no? Porque inclusive cuando vos no querés educar a un niño, cuando no le estás enseñando nada, esa persona está aprendiendo. ¿Por qué? Porque escucha, quizás está jugando en el comedor y los padres están en la cocina, hablando, gritando, peleando o lo que sea, y ese cerebro está escaneando permanentemente lo que sucede afuera, y el chico está jugando, está con sus cosas, pero el cerebro subconsciente está escaneando, está guardando información. Entonces, qué interesante que es esto. Cuando yo me empecé a dar cuenta de cómo funciona, digo, wow, somos una especie de programa que escaneó todo el tiempo, todo lo que pasó a nuestro alrededor, y en base a eso actúo el resto de mi vida. Entonces, esto a mí me hizo pensar, ¿no? ¿Qué sucede a aquellas personas que durante muchos años de la infancia tuvieron hogares complicados, ¿no? En donde quizás peleas, separaciones o quizás cosas más feas también. ¿Cómo va a actuar y cómo va a quedar esa persona el resto de su vida? Esto del aprendizaje subconsciente realmente es muy interesante, y por eso le puse el título de hasta que no hagamos consciente lo inconsciente nos va a controlar el resto de la vida, ¿no? Ese programa es difícil cambiarlo porque en realidad está muy arraigado dentro nuestro y hasta ni sabemos qué tenemos programado. Pero sí podemos detectar pequeñas situaciones de algunas cosas que reaccionamos de manera instantánea ante ciertos estímulos, ¿no? No sé, alguien capaz que tiene miedo a manejar y vos escuchás que tiene 35 años y dice, no, yo no manejo porque tengo miedo. Y evidentemente alguna situación le pasó cuando era chico, algún accidente, alguna cosa. Y así suceden mucho con muchas personas. Entonces, cuando tenemos situaciones que no nos gustan o que detectamos que pudimos haber tenido un aprendizaje erróneo de nuestros cuidadores, al hacerlo consciente, tenemos la posibilidad de poder gestionarlo. No es fácil, obviamente, porque pensemos que la mente subconsciente es muy veloz, dicen 40.000 veces más rápido que el consciente, y es como un programa que queda muy arraigado. Entonces, quizás es el comienzo de decir, bueno, detecté estos comportamientos, entiendo de dónde vienen, mi papá era igual, mi mamá era igual, entonces claro, al ver eso en mi casa pude aprender cierto patrón, y ese es el momento de poder intentar gestionarlo. Ahora escuchamos hablar de subconsciente, de consciente. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Podríamos decir entonces que el subconsciente es el piloto automático. Imagínate un avión, piloto automático. Y el consciente funcionaría como el control manual. Ahora, te voy a dar un ejemplo para que, por lo menos así lo entendí yo, mucho mejor y más claro, de cómo funciona el subconsciente y para qué funciona de la forma en que funciona. Si aprendiste a manejar en algún momento, si conducís un vehículo, coincidirás conmigo que el primer día que uno salió a manejar o que empezó a manejar, lo vimos como complicado, ¿no? Tuvimos que aprender a entender cómo es el motor, el embrague, el freno, los 3 pedales, cuándo acelero, cuándo tengo que frenar, la palanca de cambios, cómo arranco en primera, en segunda, tengo que mirar para adelante, para atrás, usar los espejos retrovisores, se me cruza un auto, una persona. Bueno,
Una situación bastante compleja para cuando aprendimos, el primer día digo, ¿no? Tal vez alguno con mayor facilidad que otro, pero bueno, es una situación y un aprendizaje complejo. Ahora, cuando aprendimos a manejar, cuando pasaron varios años, es como que uno maneja y no anda pensando, ahora tengo que apretar el embrague, tengo que poner la primera, tengo que largarlo despacito, tengo que acelerar despacio, viene el semáforo, tengo que presionar el freno con cierta fuerza del pie para no clavar los frenos de golpe. No pensamos en nada de eso. De hecho, conducimos. Podemos escuchar la radio, podemos estar cantando una canción, podemos estar conversando con el pasajero que tenemos al lado, e inclusive, a mí me ha pasado, y tal vez vos que estás del otro lado también, alguna vez abstraído por tus pensamientos, por tus preocupaciones, avanzaste 10 cuadras en tu ciudad y de repente viste un cartel que te llamó la atención y querés recordar lo que estaba en las cuadras anteriores y no hay manera. Como que yo le digo, te tildaste, ¿no? Y quizás avanzaste 3 cuadras de tu domicilio, te tildaste y a las 15 cuadras despertás de nuevo. No chocaste, frenaste en los semáforos, manejaste bien, no pisaste a nadie, pero como que te abstraíste esas 15 cuadras. Pero sin embargo vos seguiste manejando. Ahí es cuando actúa el piloto automático del subconsciente. El subconsciente es para eso. Una vez que aprendes algo, te condiciona o lo utilizas el resto de la vida. Si yo aprendo a manejar, después manejo el resto de mi vida sin ningún problema. Si no, sería muy complicado que cada día que me subiera al vehículo tendría que estar pensando todo lo que tengo que hacer para poder conducir el vehículo. O un piloto de avión, imagínate, ¿no? Todas las cosas que tiene que tener en cuenta para manejar un avión, sería imposible que cada vez que se sube tenga que controlar todos esos pensamientos, a ver de cómo funcionan las cosas. Y así pasa como cuando aprendes a tocar un instrumento musical. Aprendes a tocar el piano, aprendes a tocar el violín, entonces llega un momento que lees la partitura y simplemente tus manos fluyen. Bueno, eso es lo que permite que el ser humano sobreviva en el medio ambiente en el que está. Imagínate, o yo pienso, ¿no? Irme a la prehistoria y ver cómo un hombre de ese momento aprendía a cazar, aprendía a utilizar un palo, aprendía a correr a un animal para poder comérselo, ¿no? O llevarle comida a su familia, a su tribu. Entonces se aprendían una vez las cosas y luego simplemente fluían. Por eso la mente subconsciente se dice que es reactiva y es 40.000 veces más rápido que el consciente. Si vos de repente estás caminando por una calle y sentís una explosión, automáticamente en una fracción de segundo te vas a poner a cubierto, te vas a meter abajo de un auto, vas a salir corriendo, te vas a tapar la cabeza, algo vas a hacer para proteger tu vida. Y eso solamente en fracciones de segundo. Por eso la mente subconsciente tiene un gran aprendizaje que se desarrolla a lo largo de los años y sobre todo una de las funciones más importantes es mantener la supervivencia. Por eso tenemos esa capacidad de reaccionar tan rápidamente ante alguna situación de peligro. Por eso creo que a mí me resultó interesante entender que ante un comportamiento reactivo de mi mente subconsciente, puedo por medio de mi mente consciente identificar ese patrón de comportamiento y luego intentar reinterpretarlo. Creo que es una gran posibilidad y que también genera un gran trabajo personal poder identificar estas reacciones que tal vez no nos gustan de nosotros para intentar de a poco poder reinterpretarlas. Si tenés algún comentario sobre estos temas que venimos conversando, te invito a que me escribas un correo electrónico y tal vez en el próximo episodio pueda responderte. Me gustaría mucho. El correo es lousao con z jm@gmail.com.